este seminario, el asunto del tema central de la Biblia. Olvidé mencionar también que el plan de redención no sorprendió a Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, eso no sorprendió a Dios, no lo cogió de improviso. Ya Dios había trazado la solución. Bien, el tema central de la Biblia. Esto es importante, importantísimo de hecho, porque entender esto les va a dar la clave, la llave para descifrar todos los misterios que hay en la Biblia. Para ampliar su conocimiento, abrir su mente a la comprensión de la Biblia, esta es la clave. Usted quiere entender la Biblia, quiere razonar, quiere entender las causas, el porqué de las cosas, de las historias, esta es la clave. La cita, la primera cita, está en la Educación, página 113, párrafo 2 y párrafo 3. La Educación, página 113, párrafo 2 y 3, dice: el tema central de la Biblia, el tema alrededor del cual se agrupan todos los demás temas, es el plan de la redención. La restauración de la imagen de Dios en el alma humana. ¿Escucharon cuál es el tema central? El plan de redención y la restauración de la imagen de Dios en el alma humana. Explico un poco, ¿por qué? Porque cuando Dios creó al hombre, cuando creó esta tierra, Dios hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Imagen no solamente que lleva de forma física, sino también moral. Pero el pecado estropeó el plan de Dios y borró o desfiguró de el hombre la imagen de Dios. El carácter del hombre se distorsionó. El pecado estropeó la imagen de Dios. Entonces el Evangelio y el plan de redención se propone deshacer lo que estropeó el pecado. O sea, restaurar la imagen perdida de Dios en el agente humano. La imagen con la que Dios había dotado al hombre, que leíamos en una cita anterior, que Dios dotó al hombre capacitado para obedecer la voluntad divina, esa capacidad que tenía el hombre la perdió. Entonces el Evangelio vuelve a capacitar al hombre para que pueda obedecer la voluntad divina, la ley de Dios, y se restaure la imagen moral de Dios en el alma humana. Y el hombre pueda de nuevo glorificar a Dios, llevar la gloria de Dios, la que perdió tras la caída. Así que un evangelio que predique quien sea sobre la tierra, cualquier persona que predique el evangelio y no dé certeramente en este punto que el perdón, la cruz, la justificación por la fe logre restaurar la imagen de Dios en el alma humana, entonces es un falso evangelio. ¿Por qué digo esto? Porque actualmente circula dos evangelios, uno falso y uno verdadero, en el mundo cristiano y en la iglesia adventista también. Un evangelio propone salvar al hombre en pecado, a pesar de su condición, justifica y perdona al hombre sin un cambio en el corazón y sin una restauración de la imagen de Dios en el alma. El otro evangelio, el verdadero, plantea que el perdón de Dios, cuando una persona experimenta el perdón y la justificación, ese perdón viene acompañado de un poder suficiente para capacitar al hombre, para dotarlo, para obedecer la voluntad divina. Y ese perdón restaura la imagen de Dios en el alma humana. Si eso no se predica, entonces es un falso evangelio. Por muy lindo que hable de justificación, por muy lindo que hable de perdón y de la cruz de Cristo, si no procura hacer del hombre un hacedor de la ley, un ser justo por el poder de Cristo, no en sus méritos, sino en los méritos de Cristo, entonces es un falso evangelio. Porque el perdón de Dios restaura la imagen de Dios en el alma humana, porque ese es el propósito del plan de la redención. Y el tema central de la Biblia, el corazón de la Biblia, es esto: restaurar la imagen de Dios en el alma humana. Dice, desde la primera insinuación de esperanza que se hizo en la sentencia pronunciada en el Edén, hasta la gloriosa promesa del Apocalipsis, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¿Qué implica el nombre? El carácter. El carácter. Y si tienen el nombre de Cristo y del Padre en la frente, ¿qué tienen en la frente? El carácter. El carácter de Dios, lo que equivale, según lo que aprendimos esta mañana, a
el reflejo de su ley. Su ley está escrita aquí en su corazón, en su mente interior. ¿Entiende? Eso es lo que significa el símbolo de llevar el nombre. No es que vamos a tener escrito aquí tatuado Jesús o Jehová aquí tatuado en la frente. No, no es una marca visible. Invisible. Es invisible, interna del carácter de Dios, del carácter de Cristo en nuestra mente, en nuestro corazón. Esa es la restauración de la imagen de Dios en el alma, que comienza desde la promesa de Génesis 3:15 hasta esa promesa de Apocalipsis 22:4 que dice que veremos el rostro de Dios cara a cara y el nombre estará escrito en nuestra frente. El propósito de cada libro y pasaje de la Biblia es el desarrollo de este maravilloso tema: la restauración del hombre, el poder de Dios. Fíjate que es más que el perdón, porque el perdón viene acompañado del poder. Un perdón sin poder no tiene sentido alguno, porque el hombre sigue en el pecado. El verdadero perdón va acompañado del poder de Dios. Por eso Pablo decía que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, no el perdón de Dios. Dice, incluye el perdón, pero él decía el poder de Dios. Dice, el poder de Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El siguiente párrafo dice, el que capta este pensamiento tiene delante de sí un campo infinito de estudio. ¿Escucharon eso? El que capta esta idea, lo que estoy presentando, si ustedes prestan atención a esto, si entienden esta clave, dice aquí, tiene delante de sí un campo infinito de estudio. Cuando usted abre la Biblia y hace así y lee cualquier porción de la Biblia y lleva en su mente esto que leímos, cuál es el plan de redención, el propósito, lo que busca Dios, entonces va a entender la Biblia de una manera diferente. Va a entender el verdadero significado de las Escrituras. Un campo infinito de estudio, dice. Tiene la llave que le abrirá todo el tesoro de la palabra de Dios. Miren qué cita más bonita y más interesante. ¿Dónde está eso? Eso está en la Educación, página 113, párrafo 3, 2 y 3. Ahora, en el mismo libro de la Educación, página 171, párrafo 2, dice: la Biblia es su propio intérprete. Debe compararse un texto con texto con otro. El estudiante ha de aprender a considerar la Biblia como un todo y a ver la relación que existe entre sus partes. Ahora escuchen lo que dice: tiene que adquirir conocimiento. Eso es aprender. Ustedes son estudiantes, todos somos estudiantes. Tiene que adquirir el conocimiento de su gran tema central, que ya escuchamos cuál es el tema central. Ahora ella aquí misma vuelve y lo repite, dice, tiene que adquirir conocimiento de su gran tema central, del propósito original de Dios hacia el mundo, del comienzo de la gran controversia. ¿Qué gran controversia? La batalla que hay entre Cristo y Satanás. ¿Por qué Satanás se opone al gobierno de Dios? ¿Por qué acusa a Dios? ¿Cuáles son sus argumentos? ¿Cómo se defiende Dios? ¿Cómo responde Dios a esas acusaciones de Satanás? ¿Por qué Satanás odia la ley de Dios? Del comienzo de la gran controversia y de la obra de la redención. Este es el tema central. El propósito original de Dios, el comienzo de la gran controversia y de la obra de la redención. Porque entendiendo la historia, que es lo que vamos a empezar a estudiar en esta serie, la historia del origen del conflicto de los siglos, vamos a entender cómo Dios resuelve, qué cosas tienen que pasar para Dios refutar todas las acusaciones de Satanás, resolver todos los planteamientos que él ha colocado sobre la mesa, lo que todavía tiene al universo en duda. Cómo Dios responde por medio del Evangelio y del plan de redención a esas acusaciones de Satanás, para que el mal y el pecado sea extirpado para siempre del universo y se acabe este conflicto. Hay que estudiar cómo todo comenzó para entender cómo va a terminar. Así que necesita comprender la naturaleza de los principios que luchan por la supremacía. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Satanás? Y aprender a rastrear. ¿Cómo ustedes dicen? A buscar. Hay animales
que trabajan incluso con la policía. Hay perros que son rastreadores. ¿Qué hace? Que van olfateando, buscar por aquí, por dónde se metió. Entonces usted tiene que volverse, coger la Biblia, empiecen a leerla con lupa, a rastrear por la Biblia. Cómo trabaja Satanás y cómo Dios busca deshacer lo que hace Satanás. Eso hay que aprenderlo a hacer cuando se estudia la Biblia. Dice, aprender a rastrear su obra a través de las crónicas de la historia y la profecía hasta la gran culminación. Saben que realmente el asunto, es un paréntesis que le voy a hacer, el asunto de la ley dominical y la cuestión del sábado domingo es realmente secundario con lo que realmente está pasando y lo que está en el fondo. Es realmente el fondo de la gran controversia al final sobre la cuestión del día de reposo. Va a ser una cuestión de adoración y de lealtad. No es tanto por un día, a veces parece simple. A ver, es como cuando Adán y Eva pecaron. ¿Usted cree que el asunto era cuestión de frutas? Porque Dios se encaprichó en una fruta y no quería que comieran de esa fruta, y Eva se comió la fruta favorita de Dios, y Dios se puso celoso porque le comieron su fruta. No, era una cuestión de adoración y de lealtad, de fe, de confianza, de lealtad a los principios de Dios. Y a veces suena tan ridículo que uno diga, no, la controversia final, el gran conflicto final que va a venir a esta tierra va a ser por cuestión de un día, de cuál es el día de reposo correcto, de si se debe aceptar la imposición de un falso día de reposo o no. Pero ahí la verdadera cuestión es adoración y lealtad. ¿A quién somos leales? ¿A Dios o al hombre y a Satanás, quien está detrás de ese nuevo orden mundial? ¿A quién adoramos? ¿A quién somos leales? Entonces, esta es la realidad. Dice, debe verificar, el estudiante debe verificar cómo interviene este conflicto en todos los aspectos de la vida humana. Como en su mismo caso, en el caso de cada uno de nosotros, todo acto de su vida, cada cosa que ustedes hagan y piensen y hablen, cada acto de su vida revela uno u otro de esos dos motivos antagónicos. Cuando pensamos incorrectamente, cuando hablamos incorrectamente, cuando actuamos de manera incorrecta, estamos con nuestra vida depositando un voto o a favor de Dios o a favor de Satanás. Aquí no hay nadie neutral, todos somos un voto. ¿Y cómo? Termina diciendo, y cómo consciente o inconscientemente ahora mismo está decidiendo en qué lado de la contienda se va a encontrar. Y yo estoy seguro que todos ustedes quieren estar del lado correcto, ¿no es así? Ahora escuchen esto, para ampliar un poquito, y voy a terminar ya con esta cita, que es una cita maravillosa, que aparece en el libro El deseado de todas las gentes. Es un capítulo que yo les recomiendo que lo lean completo, que es el capítulo que se llama Hecho está o consumado es. Depende de la versión del libro. Hecho está o consumado es, que está en el deseado de toda la gente. Ese capítulo es maravilloso. En el deseado de todas las gentes. Yo lo tengo. Dice esta cita. Y ustedes pueden leer el capítulo completo. Y con esto terminamos. El clamor consumado es. ¿Cuándo dijo eso Jesús? En la cruz de Calvario. En la cruz. El clamor consumado es. Tuvo profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. La gran obra de la redención, a veces uno ve el plan de salvación y la redención y la sangre de Cristo en la cruz, solo como para redimir al género humano caído, para el pecador, para aquellos que violaron la ley, para esta tierra, este planeta, para el universo. Pero en realidad, la sangre de Cristo salvó y redimió al universo entero. El sacrificio de Cristo en la cruz, lo leo, dice aquí, el clamor consumado es, tuvo profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. Y usted pregunta, ¿por qué? Escuchen la explicación. La gran obra de la redención se realizó tanto para ellos como para nosotros. Ellos comparten con nosotros los frutos de la victoria de Cristo. Porque Cristo en la cruz venció y ganó la victoria, no perdió, como dice el Papa Francisco. Que él dice que murió derrotado. Cristo.
que murió derrotado en la cruz. Eso dijo el Papa. Pero sin embargo, cuán diferente suena esto, ¿no? Que Cristo en la cruz venció realmente. Amén. Decir que murió derrotado es no entender en lo absoluto el Evangelio. Sigue diciendo, hasta la muerte de Cristo. Hasta la muerte de Cristo. ¿Cuánto aprendimos esta mañana? ¿Cuántos años han pasado? Habían pasado desde que Adán pecó hasta la cruz. 4.000 años. Muy bien. Entonces dice, hasta la muerte de Cristo, el carácter de Satanás no fue revelado claramente a los ángeles, ni a los mundos que no habían caído. ¿No entendieron? Y a veces yo me pongo a preguntar, me pongo a razonar, y digo, bueno, y los ángeles no veían las guerras, los asesinatos, y las atrocidades que estaba haciendo Satanás aquí en la tierra. O sea, no era suficiente con ver eso para desengañarse de que los principios de Satanás no sirven para nada. Y trajo la muerte al mundo. No era suficiente. Dice aquí que hasta la cruz todavía ellos tenían dudas. Y no se entendió plenamente el carácter de Satanás. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo no lo veían? Si para mí parece claro. No crean que es tan sencillo. Satanás usa una política que dice el fin justifica los medios. Y esa política la usan los jesuitas también. O sea, todo puede hacer por causa de un fin bueno. Entonces Satanás, imagino yo, que se justifica con cada acto de crueldad y con cada atrocidad que pasa aquí en la tierra. Él se justificará ante los seres de otro mundo del universo. Dice, esto es por causa de ustedes. Yo los amo a ustedes y para que se desengañen en cuanto a Dios, yo tengo que hacer estas cosas. No quiero hacerlas, pero me veo en la obligación de hacer estas atrocidades y no me importa que ustedes me vean mal, para que ustedes al final queden desengañados, que los principios del gobierno de Dios no sirven y que Dios es un tirano y los está engañando a ustedes. Y quién sabe, esto lo puedo imaginar yo, pero quién sabe cuántas mentiras y doble cara y teatro y fantasía ha inventado Satanás para justificar sus actos de crueldad, incluso contra Cristo, cuando los estaba tentando aquí en la tierra, cuando lo hostigó y le hizo la vida imposible. ¿Cuántas mentiras alegó Satanás para justificar sus acciones? La cuestión es que los ángeles y los seres de otro mundo, que son mucho más inteligentes que nosotros, no entendieron plenamente el carácter de Satanás hasta que Cristo murió en la cruz. Pero vamos a entender eso un poquito más cuando entremos en el desarrollo de este tema y veamos por qué allí en la cruz Satanás quedó desenmascarado y desengañado. ¿Qué hizo Cristo con su vida y con su muerte en la cruz? Que desenmascaró a Satanás. Porque todo lo que hace Satanás, él lo disfraza y lo justifica por una buena causa. El fin justifica los medios, dice Satanás. Pero Cristo en la cruz lo derrotó para siempre y lo desenmascaró, y el mundo y el universo, los mundos no caídos y el universo inteligente creado por Dios quedó para siempre desengañado de esto. Y el último campo de batalla va a ser esta tierra. El mundo también tiene que quedar desengañado. Entonces, fue en la cruz que Satanás quedó desengañado para el mundo y para los ángeles que nos cayeron. Dice, el gran apóstata se había revestido, escuchen esto, se había revestido de tal manera de engaño, es lo que le explicaba, que aún los seres santos no habían comprendido sus principios, no habían percibido claramente la naturaleza de su rebelión. Tenían dudas. Y si Satanás tiene razón, de mentira. y si estamos aquí del lado incorrecto apoyando a un Dios que es cruel y tirano, un dictador. Estaban claros. Oye, porque fíjate que Satanás hasta la última va de frente en contra de Dios y no mira atrás. Y si él tiene razón después de todo, esas dudas persistían en el cielo y esas dudas se acabaron en la cruz. Porque él todo lo había disfrazado. Dice que no entendían la naturaleza de su rebelión. Dice, era un ser, escuchen esto, era un ser de poder y gloria admirables, el que se había levantado contra Dios. Acerca de Lucifer, el Señor dice, tú echas el sello de la proporción, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Lucifer había sido el querubín cubridor.
había estado en la luz de la presencia de Dios, había sido el más alto de todos los seres creados. En nuestro próximo tema vamos a entender hasta qué altura estaba Lucifer, Era un querubín. en qué nivel estaba Lucifer y cuán cercano era a la deidad, o sea, estas tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la posición que tenía tan alta explica la naturaleza del engaño tan grande que tuvieron que pasar 4000 años para quedar plenamente desenmascarado ante los mundos que no cayeron. Porque su posición era tan cercana a Dios que la autoridad de Lucifer nadie la cuestionaba. Solamente por encima de Lucifer estaba Dios, pero era la palabra de Dios contra la de Lucifer. Si hubiese caído un mero ángel, no hubiese ocasionado tanto estrago en el cielo como lo que hizo Lucifer. Era parte de los... Entonces dice que había estado en la luz de la presencia de Dios, había sido el más alto de todos los seres creados y el primero en revelar los propósitos de Dios al universo. En otras palabras, Dios trazaba un plan, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo diseñaban una idea, una orden, y el próximo en saber cuál era la orden, el plan, ¿quién era? Lucifer. Lucifer. Y entonces, por medio de Lucifer, se daba a conocer El plan de Dios. el plan de Dios y lo que Dios quería a todo el universo. Entonces, después de Dios, la voz de mando en el cielo era la de Lucifer. Era el cuarto. Y ahora Lucifer de pronto está en contra de Dios, en contra del gobierno de Dios. Y está diciendo cosas en contra del gobernante. ¿Se dan cuenta por qué era tan difícil poder demostrar las mentiras de Satanás? No fue una cuestión fácil. A Dios le tomó 4000 años poder desenmascararlo. Más de 4000. Porque 4000 años fue desde la caída de Adán. Pero no tenemos idea del tiempo que pasó antes de la creación de esta tierra, cuando ya Lucifer había sido expulsado del cielo y desde cuando comenzó la controversia en el cielo. Así que más de 4000 años le tomó a Dios desenmascarar a Satanás. Sigue diciendo, ya sabe, dice que el primero en revelar los propósitos de Dios al universo era Lucifer. Después que hubo pecado, su poder seductor era tanto más engañoso y resultaba tanto más difícil desenmascarar su carácter, cuanto más exaltada había sido la posición que ocupara cerca del Padre. ¿Escucharon eso? Tan alto era su nivel que era así de alto, era así de difícil, era desenmascararlo. Dios podría haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban con él tan fácilmente como nosotros podemos arrojar una piedrecita al suelo. Pero no lo hizo. La rebelión no se había de vencer por la fuerza. Solo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio. Los principios del Señor no son de este orden. Su autoridad descansa en la bondad, la misericordia y el amor. Y la presentación de estos principios es el medio que quiere emplear. El gobierno de Dios es moral y la verdad y el amor han de ser la fuerza que lo haga prevalecer. ¿Saben cómo actúa Dios? Era el propósito de Dios colocar las cosas sobre una eterna base de seguridad. Y en los concilios del cielo fue decidido que se le debía dar a Satanás tiempo para que desarrollara los principios que constituían el fundamento de su sistema de gobierno. Él había aseverado que eran superiores a los principios de Dios. Se dio tiempo al desarrollo de los principios de Satanás a fin de que pudiesen ser vistos por el universo celestial. Ese era el plan de Dios al darle tiempo, darle cordel, para que él mismo se desenmascarara. Último párrafo dice, Satanás indujo a los hombres a pecar, y el plan de la redención fue puesto en práctica. Durante 4000 años Cristo estuvo obrando para elevar al hombre, y Satanás para arruinarlo y degradarlo. Y el universo celestial lo contempló todo. Lo vio. Por eso en la cruz quedaron desenmascarados. Bien, este tema es un marco que vamos colocando para lo que vamos a estudiar en el futuro. En nuestro próximo tema, Dios mediante, vamos a estudiar acerca de la creación y la naturaleza de Lucifer, cómo Dios creó a Satanás.
y algunas fases más de cómo empezó el conflicto, por qué se despertó esa envidia de Satanás hacia Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a ver todo el desarrollo, desde que comenzó la caída de Satanás hasta que fue expulsado, qué argumentos usó contra Dios, cómo Dios respondió a esos argumentos, y vamos a ver cómo termina todo esto. Que Dios les bendiga, no se pierdan los próximos temas.